Buenas tardes a todos quienes nos siguen en la página jurídica Adolfo Castro y Asociados. Hoy, un día más de nuestro programa Legalmente Homenajeado, tenemos la grata presencia de un gran jurista que ha marcado el camino para toda la trayectoria de los abogados que venimos tras de él, el doctor René de la Torre. Doctor, buenas tardes y gracias por recibirnos en este conversatorio. Muchas gracias a usted y muy satisfecho y honrado me siento con su entrevista. Gracias. Gracias, doctor. Cuéntenos, doctor, cómo fue esa juventud de René de la Torre, que sabemos que es un hombre que viene de ese punto tan cariñoso de nuestra campiña que es Canuto. ¿Cómo fue ese crecimiento de René de la Torre? Yo nací en la parroquia Canuto, que está ubicada a 12 kilómetros del cantón Chone, el 7 de septiembre de 1929. Mi padre se llamó Floresmiro de la Torre Mora, natural de Túquerres, Colombia, y mi madre Enriqueta Alciba, natural de Canuto. Yo pasé mi niñez ahí hasta los 8 años. A los 8 años fui a Bahía a la escuela. Después, el 5º grado, regresé a Puerto Viejo, al Colegio Cristo Rey. Ahí hice muy buenos amigos. Y me gradué luego en Bahía, en la Escuela Miguel Valverde. Terminé la primaria. La secundaria la terminé en Quito, en el Colegio San Gabriel. Y me gradué de abogado en marzo de 1958 en la Universidad Católica de Quito. Soy abogado porque siempre he luchado y seguiré luchando por la verdad, la justicia y la transparencia. Y en esa lucha todavía me encuentro. Y por eso yo invito a los abogados jóvenes que no tengamos miedo para luchar por la justicia, porque si no defendemos la verdad y la justicia, los abogados cada día más estamos en mal predicamento. Todos los que estamos involucrados en la administración de justicia, abogados, fiscales, jueces, magistrados de corte, tenemos que luchar sin descanso, porque indudablemente administrar justicia en cualquier parte del mundo es difícil. ¿Por qué? Porque siempre habrá conflicto de intereses. Y si los jueces no deciden con absoluta probidad, siempre la gente estará reclamando. Vea usted este rato, cuando terminó el presidente Correa, en las cárceles había aproximadamente 32.000 personas. Ahora hay más de 40.000. ¿Por qué están ahí esa gente? Muchos, el 50, el 60%, están pagando sus culpas. Pero otros están porque no tienen las influencias del poder, no tienen las influencias del dinero, no tienen el amiguismo necesario. Y lo mismo pasa en los hospitales públicos. Ahora con la pandemia se pone de presente que los hospitales públicos no tienen la suficiente capacidad para que las personas que llegan recuperen su salud. Pero no hay que desanimarnos, no hay que amilanarnos, porque si caemos en pesimismo, la cosa se pone complicada. Por eso yo lo felicito a usted, colega, que con toda su juventud, con todo su dinamismo, impulse la administración de justicia y la verticalidad. Con el abogado Pavel Villamar, el doctor Carlos Azurieta y otros, hace 3 años quisimos formar en Manabí la Asociación por la Justicia. Éramos 9, pero después quedamos 3, porque indudablemente nadie quiere reclamar justicia con verticalidad, porque reclamar justicia con verticalidad es un heroísmo en el Ecuador, es un heroísmo en Manabí.
Acuérdese usted cómo en el Ecuador y en Manabí se le metió la mano a la justicia. En el gobierno anterior, ¿a quién se le entregó la administración de justicia? A un señor ingeniero informático, que era y es muy buena persona, pero no tenía los conocimientos jurídicos necesarios. Y esto precisamente hizo, pues, que muchas personas cayeran en influencia malsana. Y así no vamos a poder construir el país. En estos momentos de pandemia, de angustia, los escándalos andan de día a día. Yo quisiera que hoy usted lea el diario El Comercio, página 7, donde se relata, donde se informa cómo los dineros del hospital de Pedernales se repartían entre fulanos y menganos. Y lo peor es que dicen que se repartían entre políticos manavistas. Eso debe aclarar. Yo he hecho política toda mi vida, pero no me siento involucrado en esos actos indecorosos. Mi doctor, cuéntenos un poco su vida en la administración pública. ¿Fue algún momento funcionario? ¿Ocupó algún cargo de relevancia? Cuéntele a la gente joven que lo ve por este programa cuál fue la vida de René de la Torre. Mire, cuando terminé la universidad en el año 1957, todavía no me había graduado de abogado, pero me encargaron que me haga cargo de la administración de Chone en calidad de interventor, porque en ese tiempo en Manabí hubo 3 municipios que estaban convulsionados por las luchas intestinas: Montecristi, Jipijapa y Chone. Ahí estuve 70 días. Luego que terminé mis funciones, porque logré que los señores concejales hicieran un entendimiento y eligieran sus dignidades. Después regresé a Quito y me gradué de abogado en el año 1958. Cuando me gradué de abogado, establecí mi oficina en Puerto Viejo, en la calle Olmedo, en la casa de la señora Egda Murillo. Poco tiempo después me eligieron diputado. Por la lista 5 creo que fue. No, en ese No. tiempo no había lista 5. Yo le debo decir que toda mi juventud intervine en política y fui 3 veces diputado por el Partido Conservador, porque después del 58 concurrí a la Asamblea de 1966 y después de 1968 fui reelegido diputado. Y luego que terminé la diputación en 1968, porque vino la dictadura del doctor Velasco Ibarra, me dediqué al ejercicio profesional. Luego, un grupo de 20 abogados nos salimos del Partido Conservador por las discrepancias ideológicas que había entre una corriente que queríamos que en realidad los mensajes de la Iglesia Católica que proponen y proclaman que la justicia no es para predicarla, la justicia es para vivirla. Formamos la democracia popular, con el doctor Trujillo, en ese tiempo con el ingeniero Simón Bustamante en Manabí. Y ahí ganó el señor presidente Roldós. Luego murió el Roldós y el doctor Osvaldo Hurtado me nombró vocal del entonces Tribunal de Garantía. Ahí me eligieron vicepresidente por 6 meses. Terminé mi periodo porque renuncié para ayudarle a la campaña del doctor Trujillo, que estuvo de candidato a la presidencia, que lamentablemente perdió. Luego en el 85 me volvieron a elegir vocal del Tribunal de Garantía. Ahí estuve casi 3 años y por la distinción y amistad de mis amigos me nombraron
presidente, me tocó lidiar en ese momento un problema muy difícil, que usted ha de haber sido muy niño, pero debe recordarse que el general Fran Vargas estuvo detenido Sí, me y yo acuerdo. como presidente del tribunal tuve que lidiar ese problema para que se respetaran los derechos humanos. Ahí estuve hasta el 1988. En el año 1999 fui elegido vocal del Tribunal Constitucional y poco después de ser elegido fui nombrado presidente hasta el año 2001 y estuve en el tribunal hasta el año 2005 como vocal. Me tocaron lidiar problemas muy difíciles, como el congelamiento que hizo el presidente Maguad. El tribunal, sometido a las reglas constitucionales, declaró inconstitucional el congelamiento. Y por eso, cuando el presidente Maguad renunció, como nosotros habíamos declarado inconstitucionalmente el congelamiento en noviembre, nos volvieron a reelegir. Después, desde el año 2005, me reincorporé otra vez a la actividad profesional, fundamentalmente en Chone, Puerto Viejo, y ocasionalmente en Quito. Ahora me encuentro, pues, como todo el Ecuador, en confinamiento, porque todos tenemos que guardar la salud. Pero siempre sigo preocupado por los destinos del Ecuador, por los destinos de la provincia, porque este momento los escándalos siguen. Tenemos la pandemia del virus, tenemos la pandemia del desorden, un gravísimo problema económico, duro. El Banco del Pacífico proclama que está haciendo un préstamo a 36 meses plazo con 5% de interés, pero esos dineros en préstamo a Manabí llegan muy poco. Hace 15 días hablé con personas de Chone y me dijeron, mire, tenemos 18 solicitudes por un lado y solamente creo que nos han aprobado 2. Entonces, estos momentos en que el país está en dificultades, tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque se van a venir las elecciones y las elecciones tienen que verificarse de manera transparente. Usted verá que con todo derecho, pues, unas personas dicen, va a regresar el expresidente Correa. Yo le digo con toda tranquilidad, yo creo que el presidente Correa no hizo cosas malas. Lo que pasa es que toleró, y esa tolerancia llevó a que se despilfarren dineros del país, que llegaron a la corrupción. Y por eso yo sostengo modestamente que al presidente Correa, si viene, los que no estamos de acuerdo, que él regrese a gobernar, debemos derrotarlo en las urnas y en las calles. De eso se No trata la impidiendo democracia. porque la democracia tiene que ventilarse, repito, en las calles y en las urnas. Y no es posible que después de tanto despilfarro la gente lo quiera reelegir. Pero si el pueblo lo reelige, pues que el pueblo asuma su responsabilidad. Y los dirigentes actuales de los diferentes partidos políticos, pues si permiten que el señor Correa gane democráticamente, que gane. Y nosotros, los que siempre hemos luchado por la verdad, por la justicia y la transparencia, seguiremos luchando, corriendo todo riesgo, señor, porque la política es actividad de riesgo. En el país hay actividades muy difíciles, como son la política, el periodismo, la abogacía, el ejercicio de la medicina. Usted verá que este es el momento. Los médicos son los verdaderos héroes para salvar vidas, pero a veces se encuentran que no tienen ni siquiera los elementos necesarios. ¿Por qué? Porque simplemente en la pandemia no se respetó el dolor del pueblo para sustraerles dinero que fueron a parar a bolsillos particulares. Y esto no puede continuar, señor,
porque al pueblo no se lo puede seguir gobernando con eslogan. Alguna vez un presidente dijo, pan, techo y empleo. León Férez Y el mensaje se quedó en el aire. Después vino otro y dijo, mentes lúcidas, manos ardientes y corazones ardientes. Y eso se quedó en el mensaje. Ahora el presidente Lenín Moreno hace esfuerzo y dice la patria ya es de todos. Pero ¿cómo puede ser la patria de todos cuando hay personas en los barrios periféricos de Puerto Viejo, de Guayaquil, de Quito, viven rumiando sus angustias? Y lo peor es que en medio de esta pandemia hay alcaldes que precisamente no honran sus funciones. Vea usted, y le digo con santo y seña, que el 2 de julio, 18 alcaldes de Manabí dijeron que felicitaban a la señora ministra fiscal porque estaba combatiendo la corrupción. Yo le digo, muy bien, pero procedamos con lógica. Entonces, examinemos qué pasa en algunos consejos de Manabí, como el de Montecristi, el de Chone y otros, que indudablemente se desperdicia el dinero. No hay duda que en Manabí hay buenos alcaldes, pero no hay duda que la mayoría no cumplen con responsabilidad. Es un tema largo de investigación de la Fiscalía y de tratar. Quisiéramos conocer qué hacía René de la Torre después de que llegaba de la función pública o de libre ejercicio, cómo era el hombre en casa, cuántos hijos tuvo, cuántos nietos tiene. Mire, yo gracias a Dios estoy casado desde hace 57 años con María Anabel Ceballos Cedeño, nacida y criada en Puerto Viejo, con quien hemos procreado 7 hijos, de los cuales todos viven, y tenemos 12 nietos. Siempre me he dedicado al ejercicio profesional y les debo decir con toda tranquilidad que lo que yo he hecho en mi vida no quiere decir que sean todos aciertos, no. Posiblemente yo he tenido errores y yo más me lleno de alegría cuando me dicen mis errores que cuando me aplauden los pequeños aciertos. Y cuando a mí me cuestionen, yo no estoy diciendo, miren señor, presénteme en prueba, porque no soy delincuente. Yo lo que digo, yo alzo las manos para que me registre de comienzo, desde el comienzo de mi vida hasta la presente. Y repito, yo no sudo virtud, pero sí tengo la gracia que puedo transitar por las calles del Ecuador, todavía caminando y apoyado con mi bastón, porque precisamente, repito, que la función política no es para resolver problemas patrimoniales. Acuérdese usted, cuando el doctor Borja, un hombre de Estado responsable, terminó la presidencia en 1988, dijo, salgo tan pobre como entré, y yo le creo. Pero cuando me entrevistaron y llegué a Manta una ocasión, me preguntaron, ¿qué dice eso? Le digo, yo creo que el doctor Borja dice la verdad. Pero muchos de sus colaboradores en el Ecuador y en Manabí no podían repetir esa frase. ¿Por qué? Porque simplemente a veces la política se vuelve una actividad para resolver problemas patrimoniales. Usted que toca el tema de la política, mi doctor, y le quiero hacer una pausa para que nos ilustre, ¿no cree que también muchas veces es responsabilidad de un pueblo que elige en base al mercantilismo, al que más plata da o al que más plata invierte y no al que está más preparado? Mire, no solamente responsabilidad del pueblo, sino que no se organizan verdaderamente los partidos políticos, porque muchos movimientos políticos son organizaciones con fines electorales, para fines económicos. Y yo le voy a decir con toda claridad, cuando un pueblo vive en la angustia, al que le da un regalo, le agradecen. ¿Por qué?
porque muchas veces el pueblo dice, mire, hagan obra y cojan. Y después dice, no importa que haya cogido, porque hizo obra. Y eso no puede aplaudirse. Eso no puede aplaudirse. ¿Por qué? Porque mire, los partidos políticos, ¿a quiénes patrocinan? Patrocinan a las personas que son muy conocidas y a personas que aportan dinero para las campañas. Los otros quedan en la silla de espera. Y entonces, pues, el pueblo se sugestiona y por sus necesidades aceptan estas ofertas y gana no en función de los méritos. Hace tiempo se hizo una encuesta en México y dijeron, mire señor, está de candidato a la presidencia, un PH, tal cosa. Y estaba otra persona que no tenía, verá que este último es el que gana. Y eso sucede en el Ecuador. Pero desgraciadamente, el pueblo tiene que montar este rato una vigilancia, señor. Porque todos hablan de la corrupción, todos. Pero ¿por qué no se toman medidas para la corrupción? Todos sabemos que en el Ecuador, la mayoría de los contratos, desgraciadamente, nacen con un peaje. Y yo le dije una vez al señor de aquí en Puerto Viejo, hace unos 5 años, señor, ¿por qué no se hace una campaña para eliminar el peaje de las comisiones? ¿Por qué? Porque simplemente hoy coge Juan, mañana coge Pedro y mañana cogen los otros. Examínese usted, ya le digo lo que pasa en ciertos consejos de Manaví este rato. En Chone hay un contrato que vale 18 millones que está muy cuestionado. Deben examinarse esto. Y yo le he dicho a la gente públicamente en Radio Volante, si el señor alcalde está en la línea recta, que consulte a un asesor jurídico, a un abogado auditor. Y si está correcto, que siga, pero que le diga al pueblo, mira, aquí está el contrato, esto es lo que se ha hecho. Lo mismo pasa en Montecristi. Vaya usted a conocer cómo el señor alcalde, con su procurador síndico, elimina una glosa que estaba en firme, le perdona los intereses al señor alcalde y a los otros. ¿En qué municipio dice, doctor? En el municipio de Montecristi. Y la señora, los señores de Contraloría en Manaví cierran los ojos. El señor procurador de Manaví cierra los ojos. ¿Por qué? Porque la tolerancia está multiplicada y las iniquidades, óigame bien, fomentan impunidad. Y la impunidad es el mayor amigo de la corrupción. Entonces, alcemos las manos y digamos, señores, si estoy procediendo bien, sigamos. Y si no, vamos a esclarecer esto. Porque en este momento el presidente Lenín hace esfuerzo por poner las cosas en orden. Y los señores alcaldes le reclaman, usted nos debe tanto, debe pagar, pero ¿con qué les paga, señor? Pues si no tienen plata. ¿Y qué pasa? Que entonces se está fomentando un desorden y una cultura de la iniquidad. Y ustedes como abogados jóvenes, los dirigentes, porque en Manaví hay elemento humano capaz y serio, pero que no quiere involucrarse en la vida política porque tiene miedo. Y yo vuelvo a repetir, yo sí aplaudo a los que intervienen en política, porque dan la cara. Yo sí aplaudo a los abogados que plantean. Yo sí aplaudo a los periodistas que investigan. Pero muchos periodistas solo informan, pero no investigan. Y le doy datos, el 15 de julio publiqué una cartita en el diario Manavita que está muy corta y que se tituló Si estoy equivocado, punto suspensivo, dígalo. Pero nadie me responde, señor. ¿Por qué no se hace una investigación? Y yo les he dicho, si mis afirmaciones están equivocadas, díganlo. Aún más, lo he dicho por radio. Y si estoy equivocado, les pido disculpas. Pero no podemos seguir tolerando las iniquidades, que al pueblo se lo perjudique.
que simplemente se llenen la boca. Pero como yo sí creo que el mundo es gobernado por una mano providente, la providencia divina nos manda señas. Si no se caía la avioneta, no se sabían muchas cosas. ¿La avioneta del caso Salcedo, dice usted, o cuál avioneta? La avioneta que usted lo ha dicho, la avioneta del caso Salcedo. Si el señor asesor del asambleísta Mendoza no cometía la imprudencia de llevarse $500,000 en efectivo a su domicilio y luego la policía investiga eso, todos quedaron en el silencio, porque usted sabe quiénes manejaban el seguro en Manabí, quiénes manejaban los hospitales, quiénes han manejado los jueces. Parece que es una deuda pendiente que nos tiene la Fiscalía porque tiene que abrir el abanico para investigar más allá de lo que está investigando. Pero la Fiscalía no se alcanza, pero los casos puntuales, mire, es que el problema es que el caso que se denuncia debe investigarse para que termine, porque indudablemente la persona denunciada también tiene derecho a su buena honra. Y si en verdad el denunciante está faltando a la verdad, el denunciante también debe ser sancionado, porque el asunto es que se hace la bulla y ahí se queda sepultado todo. Acuérdese usted que el hospital de Pedernales primeramente se declaró terminado el contrato unilateralmente, porque se contrató con una garantía inexistente. Había una falsificación. La Fiscalía comenzó la denuncia y ahí quedó. Acuérdate, ahí quedó. Si hubiera investigado eso, no se hubiera dado el segundo escándalo. Porque Doctor, a veces, dígame. Interesante lo que usted nos comenta y ya los inventaremos a un programa que hacemos en vivo para tratar todo este tema de la corrupción. Queremos conocer más de la vida de René de la Torre. Cuéntenos algunas anécdotas que aún recuerda que ha pasado con amigos, funcionarios o tal vez con presidentes de la República que usted tuvo tan cerca. Mira, yo he hecho política desde que tenía 24 años y por varias circunstancias he tratado con presidente a veces como simple ciudadano y otra como presidente. Cuando en 1956 estaba terminando la universidad, leí un libro muy interesante que se lo recomiendo a ustedes como jóvenes que lo lean, a los políticos, escrito por el doctor Velasco Ibarra, que se llama Tragedia Humana y Cristianismo. Y me impresionó mucho y lo fui a visitar al doctor Velasco Ibarra en la pensión Lutecia, en Quito. Y le dije que iba a visitarlo por esto y le dije, doctor Velasco Ibarra, usted es un hombre de Estado, pero yo nunca he podido votar por usted, porque en Manabí se cometían, y en la República, muchos desatinos en nombre del bolaquín. Y me dijo, tiene razón, señor. Y yo le dije al señor ministro de Gobierno, actual presidente de la República, Camilo Ponce Enrique, corrija eso, corrija eso. Y él después de unos días me dijo, mire, señor, en Magraví, en el Ecuador, es difícil que la democracia juegue libremente, entonces alguien tiene que mandar. Y yo ingenuamente le dije, señor presidente, entonces usted sí sabía. Y él se levantó de la silla con ese ímpetu que tenía y con el dedo me señaló, me dijo, señor, si yo respondiera por todo lo que sé, las puertas del infierno serían pequeñas para mí. Porque indudablemente un presidente de la República no puede responder por todo, pero sí tiene la obligación de controlar, de hacer las cosas. Y le voy a contar otra cosa. Cuando estábamos en la Asamblea Constituyente, no se pudo elegir, nosotros como personas de derecha queríamos elegir al doctor Camilo Ponce Enrique. Entonces dijeron, vamos a hablar con el presidente encargado, don Clemente Yerovi, para elegirlo. Entonces él dijo muy tranquilamente, mire señor, si me eligen por unanimidad, yo aceptaría. Eso es imposible. Porque si no, las personas que votan por mí me van a venir a cobrar esos votos.
y esos votos significan chulco político. Entonces ese es el problema. El asunto para los gobernantes es cómo controlan a los chulqueros y a los chulqueros políticos. ¿Cómo es? Porque le hacen un favor al presidente, pero al otro día le cobran, pues. Y otro Y eso es lo que presidente. ahora ha pasado, o Entonces, siempre ha pasado, doctor. Usted que tiene más experiencia, la corrupción, ¿desde cuándo tenemos presente este mal que ahora afecta en demasía al Ecuador? mire, la corrupción, el desorden en el mundo es permanente. Son como las gripes, pero hay que combatirla. Eso es permanente. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser limitado, proclive a defender siempre sus intereses y nada más. Y entonces la gente dice, mire, yo te hago este favor, pero siempre y cuando que tú me hagas este otro. Y entonces así se va haciendo un engranaje. Y yo he hecho política, digo, desde los 24 años. Y le voy a contar una anécdota. En una ocasión un señor, yo era diputado, y me dijo, mire, estoy en un problema. Era en una parroquia del Cantón Chón. Porque yo le pedí al gobernador que nombre a fulano de tal. Y este señor realmente me está haciendo quedar mal. Ha descubierto la justicia a domicilio, dígame bien. Y yo le digo, ¿cómo es la justicia a domicilio? Mire, este señor, cuando los campesinos tienen una riña, se va allá donde ellos y le dice, mire, este gobierno es un gobierno serio. Les puede perdonar la cárcel, pero no les va a perdonar la multa. Y esa multa tienen que pagármela ahora inmediatamente. Y si no, tenían para pagar en efectivo, se venía trayendo las gallinas. Entonces la corrupción siempre ha habido. Eso no es, pero siempre la gente por lo menos tenía más pudor. Ahora la gente no tiene pudor porque llegan en bicicleta a los cargos públicos y después se suben a un carro 4x4 con vidrios que nadie los ve. Y como decía el señor Assad Bucarán, el mayor, era un hombre muy serio, muy responsable. Y decían, y todavía salen a pasear su impudicia en carros con las amigas y los amigos. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, que la gente quiere seguir caminando con su impudicia y esto no puede tolerarse, porque cuando usted en un contrato, cualquier persona que vale $1.000.000 apenas, cobra un peaje del 10%, está cobrando $100.000. Y esos $100.000 pertenecen al pueblo, a la clase desvalida, a los hospitales. ¿Y a quién perjudica? No perjudican al Estado, perjudican al pueblo. Y después eso se hace costumbre. Entonces, este rato, si no luchamos y no le ponemos un verdadero coto a la corrupción, ¿qué va a hacer el próximo presidente que gane? Cualquiera que gane, ¿qué va a hacer, digamos? Un país endeudado, con problemas económicos, con desorden, con actividades negativas. ¿Qué va a hacer? Pero es el pueblo. Yo sí tengo fe, porque la gente dice que la mayoría de la gente son malos. No, la mayoría del pueblo ecuatoriano es gente decente, es gente buena. Lo que pasa es que no puede protestar, porque si protesta, le cae la represalia. Y esto es lo grave. Doctor, Hay explíquenos, gente... usted que estaba inmerso en la justicia antes, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sistema judicial en su juventud con el sistema judicial de ahora? Mire, anteriormente el sistema judicial nuestro era acusatorio, porque simplemente un juicio penal podía hacer generalmente por denuncia o una acusación particular. La acusación particular la podía presentar el sujeto agraviado tan pronto
conocía al infractor. Ahora la acción penal, fundamentalmente la acción penal pública, le pertenece a la Fiscalía. Artículo 195. Grábeselo usted para que se lo repita a todos los abogados. La Fiscalía está obligada a realizar la investigación preprocesal y procesal, tratándose de delito de acción pública. Y solo tratándose de delito de acción privada es que el particular puede accionar desde un principio. Pero ¿qué resultado? Vaya usted a la Fiscalía de Manabí, le pido que vaya mañana, y verá usted que la Fiscalía funciona en un edificio incómodo, donde no hay las condiciones físicas. Yo con mi bastón podía subir al tercer piso, pero otros no podían subir. ¿Y qué resultado? La señora ministra fiscal, óiganme bien que es una buena persona, a su lado tiene colaboradores que no están a la altura. Y por eso le voy a pedir nomás a usted un dato. Vaya usted a averiguar si es verdad que el 17 de octubre del año 2019, el señor Pavel Villamar y René de la Torre patrocinamos una denuncia que la presentó en ese tiempo la vicealcaldesa en funciones, donde en una escritura pública celebrada el 7 de octubre de 1919, el señor alcalde en funciones con el señor tesorero y juez de cuartel, con la colaboración del señor síndico, con la colaboración del señor notario primero, firman una escritura que yo jamás he visto tanto disparate unido. Óigame bien. Como esa escritura es pública, yo se lo he comentado públicamente. La indagación es reservada. Pero la señora ministra no resuelve nada. ¿Y por qué no resuelve? Dígame por qué. Porque ella debe decir si la denuncia es infundamentada, se la declara maliciosa o temeraria. De lo contrario, tienen que ser sancionados los culpables. Así es. ¿Qué resultado? Que esto no se da porque la justicia en el mundo, no solo en el Ecuador, está jineteada, presionada por el poder político, por el poder del amiguismo y por el poder del dinero. ¿Qué hace en estos tiempos de pandemia René de la Torre para ocupar su tiempo durante todo el día? Miren, ahora pues estoy en mi pequeña casa de Quito, ubicada en la avenida Mariana de Jesús, acceso 41, 42, 43, una urbanización La Gran. Y esto me ha servido de estímulo para revisar todos mis archivos políticos, mis archivos jurídicos, y estoy haciendo un estudio, y ojalá lo pueda culminar, sobre la Constitución de la República, porque verá, la Constitución de la República tiene normas muy claras, pero no se cumple. El artículo 83, número 8 de la Constitución dice que todo ecuatoriano tiene la obligación de cuidar el patrimonio nacional y denunciar todo acto de corrupción, pero no se respeta. Y la Constitución, en más de 7, 8 artículos, repite que el fin del Estado es combatir la corrupción, pero eso no se respeta. Un político colombiano, me recuerdo en el año 79, decían que los mandamientos de la ley de Dios son 10, pero que los políticos, los que tienen los poderes fácticos, nomás deberían cumplir 2, fueran cristianos, ¿no? No mentir y no robar, nada más. Pero ¿qué pasa? Eso no se cumple, pues. ¿Por qué no se cumple? Por la tolerancia. Y esa tolerancia es la que nos está nosotros destrozando. ¿Cuál es el legado que deja
René de la Torre, ¿cuál es el legado que deja René de la Torre a la juventud? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo, alguna vez un periodista me dijo, ¿cómo quisiera morir usted? Y se lo pregunté, pues está publicado en el diario en 2017. Yo quisiera morir de pie defendiendo la verdad y la justicia. Y lo único que le digo a mis hijos, yo tengo 4 hijos varones, ninguno ha querido ser ni político ni abogado. Ya. Y lo único que le digo, mire, hijo, lo único que le dejo yo a ustedes es la capacidad de pensar para que busquen siempre el bien y la verdad. Aprendan a caminar con sus propios pies, porque con humildad le digo, repito siempre una frase de Gandhi. Cuando a Gandhi le dijeron a usted, ¿qué le deja a sus hijos? ¿Qué? Porque yo lo único que le dejo es el testimonio de mi vida. Y eso es lo que yo le dejo a sus hijos, el testimonio de mi vida. Y como repito, no sudo virtud, pero sí le digo que puedo caminar libremente por todas las ciudades del país con mi bastón. Porque, a Dios gracias, nunca he permitido, cuando he estado en una función pública, que la gente violente la ley, ni yo la he violentado. Cuando llegué al Tribunal Constitucional en el año 1999, había en el país muchos problemas. Acuerde que Maguad meses antes había declarado el congelamiento. Y venían mis amigos, mira que ayúdame esto, mira. Aquí yo no estoy para pagar favores, no estoy. Y me les duele decirle que en el tribunal durante mis funciones perdí 4 amigos muy buenos. ¿Por qué? Porque ellos me decían, mira, hay que hacer esto. Y me decía ellos, sí se puede. Y yo les decía, sí se puede, pero no se debe. Y eso es lo que quiero dejarle a mis hijos. Si mañana mis hijos, mis 4 hijos, mis 3 hijas mujeres, están involucrados en un negocio sucio, yo no los voy a acusar, pero simplemente les diré, tienen que enfrentar la situación y poner la casa en orden, porque no se puede seguir tolerando que a los más débiles los perjudiquen, les roben y el pueblo siga rumiando su angustia en los barrios periféricos de la ciudad. ¿Por qué la pandemia se ha extendido más en los barrios pobres? Porque ahí a veces no tienen jabón, no tienen agua, y la gente tiene que salir a buscar el pan de cada día. La otra gente dice que yo me puedo quedar en casa porque probablemente la casa donde vivo no la debo. Y tengo una jubilación pequeña que me permite por lo menos comer alguna cosa. Pero la gente que tiene que salir al día a día no le puede usted exigir, sigue quedándose en casa. ¿Por qué? Las injusticias siguen adelante. Y eso ustedes como abogados, como personas responsables, tienen que decir, Señor, hay que cumplir todos los mandamientos, pero por lo menos, repito, cumplamos 2, no mentir y no robar. Usted Doctor, puede en la hacer... parte final, déjenos un mensaje a toda la juventud y a todos los que estamos escuchando su brillante intervención y conociendo un poco más de su vida. Mire, el único mensaje que les puedo dar a todos mis amigos, a toda la gente que me conozca, es que luchemos sin amilanarnos, sin cobardía, sin pereza, para defender la verdad, la justicia y la transparencia, Señor. Si hay un alcalde que le cuestiona un contrato en Manaví, en cualquier parte, señor alcalde tiene que decir, pues mire, señor, este contrato lo he firmado en estas condiciones y aquí está, lean el contrato, lean el contrato. Si estoy equivocado hay que corregir y si no, seguir adelante. Entonces ese mensaje, no tener miedo, porque mire, una de las cosas que más daño le hace a la juventud y a la vejez, óigame bien, es la
cobardía y la pereza. Usted a veces no hace las cosas por pereza. Entonces, ¿qué resulta? Hay que acostumbrarse nosotros los viejos a levantarnos muy de mañana y hacer algo por la vida. Por eso mi mensaje es, luchemos por la verdad, por la justicia, con transparencia. Que eso es un riesgo, pues. ¿Acaso le voy a decir una cosa? Yo este rato ya estoy en juicio en Manabí porque un alcalde me dice que yo le he difamado. Le digo, mire señor, yo no lo he difamado, usted se ha difamado. Pero si yo tengo que irme a la cárcel, óigame bien, porque el señor alcalde dice que yo lo he difamado, yo me voy tranquilo. Pero tendré que decirle, mire señor, aquí está la ignominia. Entonces, eso es lo que le digo yo a la juventud. Luchemos sin amilanarnos, frontalmente, venciendo la cobardía, viendo la pereza. Porque, señores, si no defendemos la verdad, la justicia, el pueblo se nos hunde. Usted verá este rato cómo la gente dice, Señor, busco una cama y no hay cama. Busco a alguien que me atienda y no hay quien me atienda. ¿Y por qué no hay? Porque los dineros se los despilfarraron. Y desgraciadamente en este gobierno los siguen despilfarrando en muchos lugares del Ecuador, no solo de Manabí, en muchos lugares del Ecuador. Y así no podemos ir adelante. Entonces yo le agradezco, Señor, que usted me haya dado la oportunidad para conversar con usted y decir mi modesta palabra. Y estoy listo este momento o en cualquier momento a responder a las preguntas que usted me haga. Gracias, doctor. Queremos agradecerle por su tiempo. En la parte final, recomendarle a todos los que nos siguen, darle me gusta a la página Adolfo Castro y Asociados, y cada semana tendremos un personaje que ha marcado la vida y el camino de los abogados en Manabí, en el Ecuador y en el mundo. Muchas gracias, doctor, y será hasta una próxima oportunidad. A usted mucho más, don Adolfo. Gracias.